Buen día, Dios les bendiga. En esta hora me da mucho gusto saludarles nuevamente a todos los que están integrados en este curso de probandos. Y nos corresponde hoy la sesión 8 y el tema para esta hora es la regeneración o nuevo nacimiento. Y dado que la vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento o la regeneración, esta es una doctrina fundamental en el orden de la salvación. Tener una comprensión de la obra del Espíritu en la regeneración, asimismo como definir la relación de esta doctrina con toda la vida cristiana, son fundamentales y nos ayudan en gran manera para nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual, así también para que podamos realizar adecuadamente la tarea de evangelización. Si es que ustedes pueden ver ahí los puntos que estaremos tratando en este estudio y vamos a comenzar con una oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas, para que, Señor, lo que estudiemos, Señor, podamos tener ese discernimiento, tener también, Señor, todo aquello que necesitamos para llevarlo a una aplicación de nuestra vida. Guíanos, Señor, a través de este tiempo, te lo rogamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a tener el objetivo de esta clase. Dice ahí, al término de la lección, el alumno definirá qué es la doctrina de la regeneración o nuevo nacimiento, así como los alcances e implicaciones para la vida del creyente. El texto que estaremos memorizando se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3. Ahí lo pueden ver. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si es que de esta manera vamos a tenerlo muy en cuenta al estar estudiando esta lección. Y bueno, primeramente vamos a ver el punto 1, ustedes ahí lo pueden ver, que tiene que ver con la definición de la regeneración, ¿sí? Y primeramente el inciso A, que vamos a ver un poco sobre la terminología. La palabra griega para regeneración es palingenesia, en la cual es utilizado por los escritores clásicos griegos con referencia a los cambios producidos por el retorno de la primavera. El inciso B es ver qué tanto se usa este término en la Biblia. Y bueno, la palabra regeneración solo se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículo 28, y también en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Esta palabra significa literalmente un nuevo nacimiento. En Mateo, esta palabra es equivalente a la restauración de todas las cosas. Y en esta carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, denota el cambio de corazón. Bien, seguimos viendo, ahora pasamos al inciso C, que pues es la definición doctrinal de esta doctrina de la regeneración. Inciso C, y la regeneración se define como el cambio espiritual forjado en el corazón del hombre por el Espíritu Santo, en la que su naturaleza inminentemente o inherentemente pecaminosa se cambia para que ya sea él o ella puedan responder a la fe y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Se extiende también a toda la naturaleza del hombre, alterando su carácter, iluminando su mente
y liberando su voluntad, y de esta manera se da esta renovación de su naturaleza. Pasamos al inciso D, que tiene que ver con los elementos de la regeneración. Y pues aquí podemos mencionar que existen estos 4 elementos. El primero es que tiene que ver con el estado de salvación. Es incondicionalmente obrado por Dios, ¿sí? En segundo lugar, también encontramos que este estado significa una ruptura con el pasado, donde las demandas del pecado de la ley y el mundo ahora ya no tienen validez. En tercer lugar, es la creación de un nuevo tipo de vida determinado por Dios, que precisamente pues se desarrolla y madura, pero que no requiere nada añadido para recibir su carácter de estado de salvación. Punto 4. Abre la senda del crecimiento, cuya tendencia y meta están determinadas por el comienzo establecido por Dios. Pasamos ahora al inciso E, que tiene que ver con algunas definiciones históricas. Bueno, no entramos aquí a mucho de esto porque es muy amplio, solamente mencionaremos algo muy breve. Y bueno, la noción de regeneración no fue definido por parte de los llamados padres de la iglesia, los dirigentes en el primer siglo, los primeros siglos de la iglesia, así es que no se tenía una doctrina de la salvación, eran más importantes otros temas que eran más urgentes de atender en aquel entonces, que la regeneración no fue algo de lo cual se definiera con exactitud. Pero lo que podemos encontrar ya en la iglesia antigua medieval y en este concepto, en gran parte la regeneración pues se consideraba como demandas que se tenía que cumplir por parte de las personas, como el arrepentimiento, el reconocimiento de la verdad, el cumplimiento de la ley. Agustín de Hipona trazó la regeneración totalmente al efecto de la gracia, pero la asoció con la mediación de la iglesia, al ver en la nueva vida no tanto una posesión de la fe, sino la actividad del amor. Con esto algunos dicen que confundió los conceptos de regeneración y santificación. Dentro de lo que se llama el escolasticismo, pues este enseñó que el cultivo de la nueva vida se produce a través de la impartición de la gracia que da la iglesia y el esfuerzo correspondiente de la voluntad. Tomás de Aquino prefirió la expresión participación en la naturaleza divina. En el Concilio de Trento, en el siglo IV, la regeneración fue solo otro nombre para la justificación. Y para los místicos significó esencialmente la unión con Dios, proporcionando al alma pues esa pues la llenura que necesitaba. Ahora, dentro de la reforma restauró esta firme relación con el acto de Dios de la salvación en Cristo. En el perdón de pecados, el hombre encuentra la base de una nueva existencia. La fe misma es, según Lutero, el nuevo nacimiento. Por otro lado, Juan Calvino concibió la regeneración como penitencia y la restringió al acto moral de la mortificación del viejo hombre y la regeneración del nuevo. Bueno, en parte aquí pues podemos ver estas posturas o este desarrollo que se ha dado a través de la historia. Digo, esto es muy breve, pero nos da una pauta de cómo se ha considerado esta doctrina de la regeneración. Vamos a pasar ahora al punto 2,
que tiene que ver con la obra de Dios en la regeneración. Y por su naturaleza, la regeneración es una obra de Dios y los aspectos de su veracidad se declaran en muchos pasajes. Uno de ellos es el que pueden ver ahí en Juan 1:13. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y bueno, aquí vamos a ver en primer lugar pues que las tres personas de la Trinidad están involucradas en la regeneración del creyente. Primeramente, el Padre está relacionado con la regeneración, y un texto base que explica esto es el que ahí se menciona de Juan capítulo 5 versículo 21, que dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. También hablamos de que nuestro Señor Jesucristo se revela frecuentemente también en la obra de regeneración, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y esto lo encontramos ahí en Efesios capítulo 2, versículo 5, y también el versículo 10. Dice el versículo 5: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y el versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En tercer lugar, la obra del Espíritu Santo, que de acuerdo a lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, se resalta que el Espíritu Santo es pues ese redentor. Y los textos que ahí pueden ustedes verlos, las citas bíblicas que respaldan esto, es la carta de Tito 3:5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y el texto más conocido y que se utiliza más frecuente para esta doctrina de la regeneración, que es el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículos de 3 al 7, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Bien, ahora pasamos al inciso B, donde pues quisiera mencionar esta parte de que esta obra de Dios no puede ser algo que nosotros como seres humanos lo hagamos, lo podamos manipular. De acuerdo a este texto que ya hemos leído anteriormente del Evangelio de Juan, pues ahí dice que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que es por la acción del Espíritu Santo que ocurre la experiencia del nuevo nacimiento o la regeneración. Así es que esto tengámoslo muy en cuenta, porque no es algo que se pueda determinar en base a nosotros. El Espíritu Santo es quien revela el pecado en el hombre y lo conduce de tal manera que viva esta experiencia del nuevo nacimiento. Bien, ahora el inciso C, que habla sobre agua y espíritu. La experiencia
del nuevo nacimiento contiene el nacimiento en el agua y por el Espíritu. Recordemos que el bautismo en el agua es un testimonio público del nacimiento nuevo que ya ocurrió cuando la persona confiesa su fe en Jesucristo. Es que el bautismo en el agua, como lo expresa nuestra doctrina, es una señal de la regeneración que ya ocurrió. ¿Sí? Bien, ahora pasemos al punto 3, que pues tiene que ver con la vida eterna impartida por la regeneración. El concepto central de la regeneración es que un creyente, el cual en un principio estaba muerto espiritualmente, ahora ha recibido vida eterna. Y el inciso A nos habla de 3 figuras para describir este nuevo nacimiento o regeneración. En primer lugar, está esta figura, esta idea de nacer de nuevo o la figura de renacer. En la conversación que ya hemos leído del Evangelio de Juan, donde nuestro Señor Jesucristo tiene esta conversación con Nicodemo, él dijo: os es necesario nacer de nuevo. La regeneración es como el nacimiento de un bebé. El niño que nace en el mundo es un hombre, diríamos, en miniatura. Todas las partes de su cuerpo y también sus facultades están en un estado, diríamos, embrionario. De modo que, pues, semejante sucede también con la regeneración en el cristiano. Es decir, este es, como lo hemos mencionado, un embrión que irá creciendo y en él están los nuevos afectos, pero en un estado de infancia. El uso de la figura del nuevo nacimiento para describir este cambio, pues pone de relieve dos hechos muy importantes. Primero es su decisión. El hombre siempre ha dejado de ser el hombre que era. Su antigua vida ha terminado y una nueva vida ha comenzado, y no que ahora es una criatura en Cristo, sepultado con Él fuera del alcance de la condena, y se crió en Él en una nueva justicia. Así lo expresan varios pasajes de las Escrituras, como Romanos, el capítulo 6, Efesios también. Tengamos presente que los bebés no provocan o no colaboran en la procreación en su nacimiento. Así también los que están en Cristo, muertos, dice la palabra de Dios, muertos en vuestros delitos y pecados. Así que la regeneración es provocada por Dios, inducida por Dios, y no por esfuerzos humanos. Dice ahí el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que tengamos muy en cuenta esto. Y en este texto pues nos muestra este contraste entre nacimiento humano y el nacimiento del Espíritu. En segundo lugar, la figura que se presenta es la de la resurrección, donde se declara a un creyente en Cristo como vivo de entre los muertos. Y el texto de Romanos capítulo 6, versículo 13 lo respalda. Dice ahí este texto, este pasaje: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. También en Efesios, el capítulo 2, versículo 5, se declara de parte de Dios: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo. Literalmente nos hizo vivos junto con Cristo. En la tercera imagen, recuerden que estamos viendo estas imágenes, se refiere a la nueva creación. El creyente es exhortado, de acuerdo a Efesios 4:24, dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La regeneración o nuevo nacimiento es una obra de recreación de la naturaleza humana caída por la acción de la gracia soberana de nuestro Dios. Las tres figuras que ya hemos visto, ustedes ahí lo pueden también notar, pues hablan de la nueva vida, la cual se recibe por fe en Cristo. Dada la naturaleza del acto del nuevo nacimiento, la resurrección y la creación, está claro que la regeneración no es llevada a cabo por ninguna buena obra del hombre, no es por méritos, no es un acto de la voluntad humana en sí misma y no es producida por ninguna mediación de la iglesia, sino que es totalmente lo que Dios obra en la persona. Es enteramente un acto soberano de Dios en respuesta a la fe de la persona. Bien, pasamos ahora al inciso B, que pues nos habla sobre, y aquí vamos a ver sobre la regeneración, es más que una reforma externa. Esto lo dice ahí el inciso B. No solamente deberá ser borrado el pecado en el ser humano, sino que el pecador mismo deberá ser lavado y depurado. No solamente debe haber un simple cambio exterior, sino un cambio de naturaleza. No solo deben ser perdonadas las deudas, sino que debe desarraigarse toda disposición a contraer nuevas deudas. El cambio externo equivale a cortarle las alas a un ave, por decir algo, pero al final de cuentas su naturaleza le va a llevar a buscar volar. Es también, por mencionar otro ejemplo, es como arrancarle al león los dientes, sin embargo, seguirá con su naturaleza de querer devorar a las presas. Si es que la gracia regeneradora es como ese terrón de azúcar en la taza de té que endulza el corazón del hombre. Algunos han puesto este ejemplo de el árbol bueno, eh, donde pues se dice que si es un árbol que tiene una naturaleza buena, producirá frutos buenos, pero si no es así, entonces no dará esos frutos que se esperan. Si es que la gracia redentora, regeneradora, purifica la fuente, el corazón mismo, y entonces la corriente que sale de ese corazón, pues emanará vida y esa rectitud. En el siguiente inciso que nos toca ver es el inciso C. Bueno, ahí lo tienen equivocado, es el inciso C que tiene eh, que nos habla sobre la regeneración instantánea, ¿sí? Y es algo inseparable de la salvación. Una persona salvada en forma genuina tendrá una evidencia de la regeneración inmediatamente de su experiencia de nuevo nacimiento. En un sentido, es posible decir que decir que experimentamos los resultados del nuevo nacimiento y no solamente el nacimiento en sí mismo. El nuevo nacimiento, la regeneración, es una necesidad para disfrutar de la vida eterna. Nadie podrá tener la vida eterna a menos que haya sido regenerado.
el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pureza es una cualidad necesaria para gozar del reino de Dios. Si un pecador fuere elevado al cielo, sería ciego a su belleza, sordo a sus cantos y muerto a sus goces. Mientras permanezca la malicia en la naturaleza del corazón, aun si fuere admitido en el cielo, esto sería como un lugar de tormento. ¿Sí? Bien, pasamos ahora al inciso D y vamos a ver aquí sobre la justificación y la regeneración. La diferencia que existe entre la justificación y la regeneración es la que la justificación es la separación del pecado. La justificación es la separación del pecado, perdón, de la culpa. Este es un acto que se verifica en la corte del cielo, mientras que la regeneración de la impureza del pecado es obra efectuada por el Espíritu Santo dentro del alma del creyente. Por tanto, la justificación es objetiva, mientras que la regeneración siempre es subjetiva. Los reformadores, cuando establecen un esquema de soteriología, pues nos presentan algo que le llamaron como el ordo salutis, que está en latín, que se traduce como orden de la salvación. Debemos de tener muy en cuenta que este orden de la salvación o ordo salutis no se refiere a pasos, no es uno tras otro, ¿no? Sino es solamente este orden que de alguna manera trata de explicar la soteriología. Los reformadores pues propusieron que la justificación y la regeneración son instantáneas, que suceden al mismo tiempo, pero sí discutían en qué orden deberían colocarse en el terreno de las ideas. Wesley también hablaba de que la justificación y la regeneración eran al mismo tiempo. Ustedes pueden ver ahí este esquema donde pues desde la tradición wesleyana se presenta pues este orden de la salvación. Se habla de la gracia preveniente, de la gracia convincente, que tiene que ver, por ejemplo, la gracia previniente con la doctrina del pecado original. Son las cosas que Dios está haciendo antes de que el creyente, o más bien antes de que la persona tenga esta gracia justificadora o justificante. Y que ustedes pueden ver ahí lo que está encerrado en este círculo rojo, ahí está, están en un mismo momento y ustedes pueden ver ahí para tener esta manera en la cual Wesley pues entendía la doctrina de la regeneración. Después de esto pues viene también la gracia santificante, el testimonio del Espíritu, ¿sí? En algunas ocasiones Wesley también hablaba de que pues se daba la justificación y la regeneración, así como la santidad inicial. También decía que la redención poco a poco es otro paso, sino una forma de referirse a la salvación. Así es que la visión wesleyana de la salvación perfila solo dos etapas: la inicial, que es la justificación, regeneración y santidad inicial, y la subsiguiente, que es la santidad progresiva. Pasamos ahora al punto 4, que tiene que ver con los resultados de la regeneración. Sin nueva vida en Cristo,
Si no hay un nuevo nacimiento, no hay posibilidad de recibir los otros aspectos que llevan a alcanzar la plenitud de la salvación. Vamos a ver algunas de las características de este resultado de la regeneración, inciso A. En primer lugar, estas características pues son evidentes inmediatamente de esta justificación. Cuando un creyente recibe a Cristo por fe, es nacido de nuevo y en el acto del nuevo nacimiento recibe una nueva naturaleza. Esto es lo que la Biblia hace referencia como algo, como al nuevo hombre, ahí en Efesios 4:24, el cual se exhorta a que nos vistamos de ese nuevo hombre, en el sentido de que deberíamos aprovechar de su contribución en nuestra nueva personalidad. A causa de la nueva naturaleza, un creyente en Cristo puede experimentar a menudo un cambio drástico en su vida, en su actitud hacia Dios, en su capacidad de tener ahora la victoria sobre el pecado. La nueva naturaleza está moldeada en conformidad con la naturaleza de Dios mismo. El inciso B tiene que ver con la naturaleza humana, que ahora, bajo la regeneración, tiene estos anhelos de vivir conforme a la voluntad de, de Dios, anhela las cosas de Dios, aunque en sí misma no tiene anteriormente el poder de cumplir sus deseos, sino que ahora, por el Espíritu Santo, se le da una nueva dirección en la vida y una nueva aspiración para alcanzar la voluntad de Dios. Antes estaba muerto, ahora está vivo en las cosas espirituales. Antes era extraño para Dios, fuera de la comunión con Dios, ahora tiene una base para la comunión con Dios y puede recibir el misterio del Espíritu Santo. En la proporción en que el cristiano se entregue a Dios cada vez más, también obtendrá mayor provisión. Su experiencia será maravillosa y tendrá en su vida una demostración sobrenatural de lo que Dios puede hacer en la vida de quien Él redime. El inciso C tiene que ver con la seguridad eterna o la seguridad de la salvación. Y aquí primeramente debemos decir que la salvación es algo que Dios obra, no es por medio del hombre, no depende de la dignidad, de los méritos del hombre. Si bien la fe es necesaria, no es considerada como una buena obra por la cual la persona merece la salvación, sino más bien abre el canal a través del cual Dios puede obrar en la vida de la persona. Algunos han enseñado que la vida eterna o la salvación no puede perderse y que una persona que ha sido salva o que ha tenido el nuevo nacimiento, pues no puede volver atrás en esta obra que Dios ha iniciado en él. Argumentan que la regeneración es el acto de Dios en el alma que se hace de una vez y para siempre, y que lo que Dios hace, lo hace para siempre. Además refieren que así como el nacimiento natural no puede ser revertido, de la misma manera el nacimiento espiritual tampoco puede ser revertido, que una vez que ha sido efectuado, asegura que el creyente pues seguirá creciendo y seguirá adelante. Sin embargo, es verdad, Dios quiere hacer las cosas de una vez y para siempre, que quiere que nuestra vida siga creciendo. Sin embargo, también recordemos que existe la posibilidad de la apostasía, ¿sí? Es una de las doctrinas que se estará viendo más adelante, y pues conforme a ello, pues también podemos decir que la regeneración o nuevo nacimiento pues es algo que deja de existir
en la vida de la persona. No porque Dios no lo quiera o no esté en la disposición de hacerlo, sino porque el mismo hombre es el que rechaza, es el que se pierde de esta bendición. Bien, para concluir, eh, ¿qué se necesita en la persona para que la regeneración se produzca? No hablamos de buenas obras, no hablamos de méritos, ¿sí? Sin embargo, no se puede negar que el mensaje del Evangelio primeramente apela a la mente de la persona, a que comprenda, a que razone, pues es necesario un reconocimiento de su pecado y consecuentemente que se dé cuenta de la separación que tiene con Dios, de acuerdo a Romanos 3:23. De su condición, se dé cuenta de su condición de pecador condenado a muerte y de la necesidad de aceptar el regalo de Dios, que consiste en la vida eterna otorgada por Cristo Jesús. Así es que es importante, primeramente, el reconocimiento, pero también el arrepentimiento. Es importante que la persona dé su voluntad a Dios y permita que el Espíritu Santo haga su obra de regeneración y creer. Por eso ahí dice arrepentimiento y creer que a través de Jesucristo, la obra de Jesucristo, puede obrarse la regeneración del alma. Y esto va a producir en la persona alivio, gozo y ese compromiso de servir a nuestro Dios. Así es que, hermano, hermana, si tú ya has nacido de nuevo, has tenido ya tu regeneración, pues da gracias a Dios y sigue siempre dependiendo de la gracia de Dios. Si tal vez tú no has tenido esta experiencia en tu vida, no has nacido de nuevo, recuerda que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si no has tenido esta experiencia, es tiempo de entregar tu vida a Dios y de confiar en su gracia que cambia totalmente nuestra naturaleza y nos devuelve esa naturaleza divina en nuestra vida. Así es que esta sería la invitación. Que Dios les bendiga. Aparecerá un enlace donde ustedes podrán contestar algunas preguntas para afirmar y de esta manera pues profundizar en lo que hemos estado viendo en esta clase. Que Dios les bendiga y mucho ánimo, sigan adelante. Dios les bendiga.